Somos seres sociales, interactuamos, nos conectamos, aprendemos y reflexionamos. Somos Diana y Andrea, mujeres y psicólogas clínicas con el sueño de poder llegar a tu vida e inspirarte a disfrutar del presente y aprender de todo aquello que nos ocurre en el día a día. Obséquiate una pausa, obséquiate un espacio de conexión conciencia. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de la temporada 3 y hoy vamos a hablar de violencia, pero de esa violencia que incluso nosotras muchas veces desconocemos. Entonces quédate para aprender con nosotras sobre violencia pasiva. Bueno, y como pueden ver, Andrea está con su outfit, con las camisetas que tenemos. Hace ya un tiempo lanzamos la colección de camisetas. Y bueno, si estás interesado, si te parece chévere, pues también es una oportunidad para que puedas contactarnos y comprar la tuya. Cuando estamos en sesiones clínicas, voy a poner un ejemplo que tú me dices si te ha pasado. Y es que cuando estamos en sesiones de terapia, pues es normal que nosotras, por descartar cualquier riesgo, preguntemos en terapia individual o de pareja: oye, ¿tú crees que hay violencia en tu relación de pareja? Y eso es como automático que dicen, no, no hay. Entonces, pues uno tiene que explorar más, ¿no? Como para tratar de encontrar si hay algún tipo de interacción que vulnere la dignidad de la otra persona o los derechos de otra persona. ¿Y por qué viene ese primer no? ¿Por qué crees tú que de una vez como que la gente en automático dice no? Pues creo que es principalmente porque se asocia que la violencia son actos físicos, actos que se ven claramente y que son realmente físicos, gritos, golpes, y es lo que se entiende como violencia. Entonces, y lo vemos no solamente en la relación de pareja, sino también en la calle, ¿sí? Si alguien me dijo algún comentario que puede ser hiriente para mí, pero no me lo dijo gritando, no fue violento. Hasta incluso se normaliza. No, de pronto sí era que me lo tenía que decir. Entonces, precisamente esos gritos y esos golpes es lo que nosotros podemos denominar violencia activa, y que claramente son mucho más evidentes, como tú lo dices, no solamente porque son observables, sino porque es claramente identificable tanto para la persona que la recibe como para los espectadores, ¿no? Y la otra violencia de la que queremos hablar la llaman violencia pasiva, y la dificultad, o porque no pensamos en esa siempre, es porque sí es confuso identificarla, ¿no? Sí, como encontrar con certeza qué implica, qué no implica, y normalizar que lo que implica es violencia y puede realmente lacerar una relación interpersonal y vulnerar derechos. Y no solamente es la cultura la que dice, no, eso no es violencia, ya vamos a ver qué ejemplos, sino que muchas veces la víctima de violencia pasiva incluso duda de sus recuerdos, o incluso cree que podría estar exagerando si manifiesta en consulta o si manifiesta ante un amigo o un familiar que está siendo violentada, que no, yo estoy exagerando, no, yo de pronto soy muy dramática, mejor no digo nada de eso. Y entonces como que minimizamos el impacto, pero el impacto que tiene es bastante elevado, equiparable a la violencia activa. Claro, entonces, por ejemplo, si yo tengo algún tipo de rechazo contigo, pues para ti, lo que tú decías de los recuerdos, para mí es más fácil decirte como agresora, no, yo nunca te rechacé, yo nunca te dije nada, ¿sí? Versus a tener un morado. Con el morado yo puedo decir, es que esto sí pasó, pero con lo otro no. Entonces, el agresor o la agresora muchas veces puede jugar con eso y hacerte creer que tú estás loco, cuando no. Y a nivel judicial pasa lo mismo. Si yo hoy coloco una denuncia de que mi pareja me está rechazando o aislando, etcétera, pues me van a decir, mire, no hay una evidencia, muéstrame la prueba. Y la única prueba es cuando yo muestro el morado, el mordisco, etcétera. Ahí sí dicen, usted sí es víctima de violencia, porque todo se centra en la violencia física. No más hay un tipo de violencia que es un poco la violencia económica. Y yo a una familia le preguntaba, bueno, ¿ustedes creen que
sí, con este caso, si yo les digo una persona que inhibe un poco las ideas de la otra persona, que quiere hacer un proyecto de emprendimiento y yo le digo, no, es que quizás no está bien tu proyecto, es mejor que no lo hagas, de pronto no va a salir bien, mejor yo te doy el dinero para lo que tú necesites. ¿Eso sería violencia? Y lo mismo, me pasaba igual. No, no, eso no es violencia, eso es manipulación. Y entonces la gente separa manipulación de violencia. Entonces sí, como que los metemos en cajitas diferentes, por eso no lo asociamos a violencia. Exactamente, pero en realidad toda esa acción que implica coerción con el otro, pero también rechazo al otro, pues está dentro de la categoría. Y esto parte también un poco como de la definición de dignidad humana, de que todos, por ser seres vivos, tenemos derechos, ¿sí? También tenemos deberes, pero también tenemos derechos por el solo hecho de existir, ¿sí? Entonces, como esa visión jerárquica muchas veces dificulta la visión explícita de lo pasivo, porque si yo estoy acostumbrada a que mis papás o mis jefes son los que tienen más control sobre la interacción, pues claramente solo la violencia activa va a ser la evidente, mientras que lo demás se normaliza. Exactamente. Y bueno, dentro del concepto de violencia pasiva que hablaba Andrea, pues hay varias acciones. Nosotros nos vamos a centrar en una específicamente que nos ha llamado la atención y que hemos visto en la consulta, que lo hemos visto en interacciones cotidianas y que incluso quizás también lo hemos vivido. Sí, yo la he vivido en distintas interacciones y vale la pena que aclarar que no solamente estamos hablando de relación de pareja, aunque puede ser la más fácil que reconozcamos quienes estamos escuchando, también aplica para relaciones familiares o relaciones de amistad. Y esa ley del hielo tiene que ver con un silencio, puede venir acompañado de un silencio en el que la otra persona no te determina, realmente hace como si tú no existieras, como si tu presencia no estuviera allí, así te esté viendo frente a frente. Puede que esto lo reconozcamos un poco cuando hemos visto películas o series donde además involucran a un niño, violentan al niño y le dicen, dile a tu mamá que tal cosa, ¿cierto? Entonces, sí. no me comunico directamente con la persona con la que quizás tengo un conflicto y de esa manera anulo su integridad, su autonomía, ¿sí? Y no le tengo en cuenta. Y además que ese ejemplo que tú colocas, mira que implica esta violencia pasiva de la persona hacia su pareja, excluyéndola, pero al mismo tiempo es también violencia cuando yo de alguna manera te estoy haciendo mostrar que tu mamá o tu papá no es una persona con la que se puede hablar, no es una persona a la que yo quiera escuchar. Eso también impacta en el niño. Entonces miren todo ese impacto macro que tiene una sola situación. Y entonces imaginémonos esto, además de los mensajes que tú dices sobre el respeto que merece mi mamá o mi papá, ¿cierto? Y es el hecho de esta persona que está diciendo que me cuida o que me ama, es la que me ignora. Entonces, ¿qué mensajes me están enviando a mí sobre la definición incluso de amor? ¿Sí? Es normal que nuestras parejas nos ignoren cuando así lo consideren. ¿Eso es amor? ¿Eso es cuidado? No, definitivamente no es un acto de cuidado y en términos de crianza tampoco, ¿sí? Decirle a mi hijo en este momento no, ¿sí? Mira que yo incluso escuché un caso de una profe que el niño fue a decirle, profe, mira, me está pasando esto, y la profesora le decía, no, quejas hoy no, vamos a guardar las quejas en esta cajita, en este baúl cerrado, porque hoy no va a haber quejas. Eso también implica decirte, no, hoy no te voy a escuchar, y eso no es sano. Y toda esta modalidad, digamos que ley del hielo, que pues se denomina un poco como coloquialmente así, implica también frases que para mí son impactantes, frases como, es que es insoportable escucharte. Hemos escuchado eso en casos de personas cotidianas o incluso de consultantes donde la otra persona le dice esto, ¿sí? Y es, no soporto escucharte, es que no te quiero escuchar, no quiero que me hables. Eso definitivamente es violencia. De hecho, es catalogado un tipo de tortura en condiciones incluso de secuestro, ¿sí?
o de estos interrogatorios ilegales, el silencio es tortura, o el silencio donde elimino la existencia del otro. Se considera también un acto egoísta, porque seguramente hemos escuchado a las personas que implementan la ley del hielo decir es que yo no quiero hablarte. Y entonces como yo no quiero, puedo hacer contigo lo que me plazca, ¿no? Hasta el punto de eliminarte o hacer de cuenta que no existe. Entonces, llamando ya las cosas por su nombre, nos vamos dando cuenta de que, o podemos ir reconociendo ejemplos donde la han ejercido con nosotros. Y es que, como hablabas tú al inicio, hay una justificación que usa el agresor, como que hace ver a la otra persona que es necesario que yo tenga esta acción contigo, ¿sí? Como por ejemplo, estás tan cansona, tan cansón, que me provoca no escucharte, que es fastidioso. Has sido tan insistente que por eso no quiero hablar contigo, ¿sí? Cuando en realidad puede que la otra persona te está gritando desde hace mucho tiempo que necesita comunicarse de una manera distinta, que necesita expresarte una necesidad, pero no ha encontrado cómo hacerlo. Y es que incluso esa dinámica del hielo sí puede generar que yo como persona que está siendo ignorada, pues busque otras maneras de que me prestes atención. Entonces desde ese desespero o esa ansiedad, pues claro, puede que aumente la intensidad del tono de mi voz, las palabras que uso. Entonces es una dinámica como que es cíclica, ¿no? Sí, entonces vamos dejando claro que ni buscamos obviamente que haya un rechazo, un aislamiento, un ignorar al querer hablar del otro, ¿sí? Tampoco estamos validando que la otra persona insistentemente busque una comunicación desde la tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que hablar a toda costa, porque eso también se nos puede pasar a otro tipo de violencia, sino vamos entrando en un terreno donde ambos tenemos derecho a comunicarnos y tendremos que buscar el mejor espacio para hacerlo. Y como lo decía yo ahorita, ya me ha pasado también incluso en el trabajo. Había momentos en los que las personas que no estuvieran de acuerdo conmigo con alguna decisión laboral preferían ignorarme en reuniones o incluso caminando en el pasillo. Entonces sí genera un impacto o confunde bastante porque uno no, como que se está cuestionando todo el tiempo de qué está pasando, qué es lo que estoy haciendo mal. Pero también es un estresor muy fuerte en dinámicas familiares. He tenido personas a las que también hoy en día siendo adultas sufren esta dinámica con sus papás o mamás, ¿sí? Entonces ya siendo adulto tomo mis propias decisiones y a mi papá no le parecen, entonces me dice que no me va a volver a contestar el teléfono, que no va a volver a escuchar mis audios, que ni lo busque, que va a hacer de cuenta que yo ya no existo, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, se nos pasa, si es impactante que sea una sola vez un estresor, imagínate lo que tú dices, cuando esto está pasando una y otra vez, cada vez que entro a mi casa, cada vez que voy a llamar por teléfono, cada vez que trato de comunicarme con mi pareja o que pasara frecuentemente en mi trabajo. A mí también me pasó en un trabajo donde mi jefe me sacó de la oficina y estaba molesto y dijo, no quiero hablar más con ustedes. Y nos sacó. Decíamos, esto no favorece la comunicación. Primero, no favorece tampoco un liderazgo dentro de un lugar de trabajo y es violento. Es una acción de violencia hacia el trabajador. Entonces ahí vamos viendo otros ejemplos. En la crianza, ¿has visto otros que te hayan impactado? Total, mira, yo conozco un caso de un papá que se enteró que su hija pues tenía una orientación homosexual. No es fácil para un papá pues como reconocer esto y saber ciertas cosas de sus hijos, pero lo que él decidió fue no volverle a hablar a su hija. Entonces le dijo, yo me voy a sentar en la mesa a comer con ella, pero no le voy a hablar porque no la puedo ni mirar, porque no comparto esto que está haciendo y a partir de ahora ella ya no es mi hija. Imagínate el impacto que eso va a tener en esa niña, porque esa niña no va a volver a confiar en su papá, o por lo menos le va a costar muchísimo volver a empezar a hacerlo.
Y el impacto en su autoconcepto. Claro. O sea, en quién soy yo, Uh-huh. o sea, es terrible ser como soy. Uh-huh. Y bueno, eso genera muchos otros problemas. Y sumado su orientación, porque no solamente yo te estoy diciendo no te quiero escuchar, que es invalidante, sino no te quiero escuchar porque me acabas de decir que tienes una orientación homosexual, o sea que eso implica que eso que tú estás haciendo es malo, no está bien, y reconocer tus propios intereses no es bueno, y por eso es que yo te estoy ignorando. No es para nada sano. Bueno, entonces ejemplos seguramente se nos ocurrirán muchos más, pero con esto vamos notando cómo la ley del hielo hace parte de nuestras dinámicas en distintos momentos. Ahora pensemos un poco en la persona que ejerce la ley del hielo. ¿Qué puede estar pasando a nivel psicológico en una persona que ejerce la ley del hielo? Pues nosotras sabemos que de base puede haber una dificultad en regulación emocional. Quiere decir que la persona, una vez enfrenta una situación difícil o incómoda, no es capaz de gestionar sus emociones y por eso prefiere huir o cortar la interacción. Entonces, efectivamente hay una dificultad en esta persona, pero lo interesante es que son habilidades que pueden entrenarse. O sea, si tú caes en la trampa de implementar ley del hielo con tu novia, novio, con tus familiares, puedes aprender a hacerlo distinto una vez te hagas cargo de tus emociones. Y eso va a tener un impacto muy saludable en esas mismas relaciones que tú mencionas, ¿sí? Si yo me doy la oportunidad de reconocer, oiga, sí, yo tiendo a salirme de la conversación, tiendo a decirle a la otra persona que no la quiero escuchar, puedo mirarme a sí mismo y decir, ¿será que yo tengo un problema con esta parte de la desregulación emocional? ¿Tengo un problema con la comunicación? Y si yo soy consciente que eso está pasando, darme la oportunidad de empezar a buscar ayuda, de empezar a entrenarme en esas habilidades que tú mencionas, porque es una inversión a largo plazo. Hoy en día se habla mucho de las inversiones, pero se hablan de las inversiones económicas, pero no las afectivas. Esta es una inversión que tú estás haciendo para comunicarte mejor con tu pareja y no que termine en un divorcio o en una violencia de otro tipo, porque las violencias entre ellas se correlacionan. Entonces, muy posiblemente pasar de una violencia pasiva a una activa es muy fácil y pues va a terminar todo muy mal. Entonces, y con esto puedes estar preguntándote, ¿cómo así? Entonces, si yo no estoy lista o listo para hablar, ¿tengo que hablar? Y no. El tema es que a partir de ese reconocimiento emocional que les decimos que se puede entrenar, tú puedes, respetando la dignidad del otro, también anunciar que necesitas un tiempo a solas. Pero es un tiempo mientras regulas tu emoción y mientras organizas tus ideas. No son 2 días, no es una semana, no es un mes, no es un año, ¿sí? Sino que precisamente la habilidad de regulación emocional implica que vamos reconociendo nuestro estado emocional, vamos trabajando en nuestras habilidades de expresión emocional, pero contemplando siempre la negociación, lo que tú decías, que ir abonando a esa o ir invirtiendo en esa relación, pero a partir de la negociación. Porque es que también entendemos las conversaciones muchas veces como un espacio de pelea, de yo tengo que ganar, o yo tengo que ejercer el control. ¿Sí? Pero en realidad no, yo puedo decir necesito el tiempo y luego estoy disponible a que hablemos de una manera serena o con ciertas normas de respeto. También puede que podamos negociar o establecer unas normas mínimas de respeto en la conversación. Y ojo, entonces eso incluye, no que yo le diga a la otra persona muy asertivamente, en este momento no quiero hablar, no estoy preparada, no estoy lista y nunca más volvimos a hablar. Pues definitivamente ahí vuelves a caer en no respetar que el otro quiere conversar ciertas cosas y además que en toda la evidencia científica van a encontrar que pues es fundamental la comunicación en esas relaciones interpersonales y hay que hablar de los temas incómodos, hay que permitirse conversaciones incómodas. Entonces puedo hacerme una pausa, pero después de la pausa retoma. Para poder resolver. Es curioso que si tú vas a buscar en la evidencia científica, quizás te salga de forma más frecuente la violencia física. ¿Sí? Entonces si tú pones en un buscador violencia, te van a salir más violencia física y más violencia como activa, ¿no? Lo que hablábamos del rasguño, del golpe, la sangre, el moretón. Está bien, por supuesto. Pero hoy hacemos un llamado a no olvidar este otro lado que no se ve. Y eso también tiene que ver con, por ejemplo, si habláramos de acoso escolar, de bullying.
las niñas tienden a hacer más violencia pasiva que los chicos, porque los chicos tienden a hacer más violencia activa. Entonces no es que las niñas no ejerzan acoso escolar, hay que prestarle atención a esa acción que se está haciendo camuflada, donde lo mismo pasa igual. Estoy con mi compañera de colegio y le digo a la otra, ven, no te hables con ella y mejor nos vamos acá las dos, y a ella nadie le hable. Eso es igual, y termina siendo violento y termina siendo... implica rechazo, implica juicio. Con ese ejemplo me di cuenta que a mí me pasó en el colegio. Sí, es que pasa mucho. No podemos normalizarlo. Esto es un llamado a trabajar en esto, a que las tesis de grado de las universidades, a que las investigaciones trabajen más este tema. Eso va a tener una implicación y una transición porque la gente pues no habla de esto tampoco porque lo ve normal. Entonces, en la medida en que lo hablemos una y otra vez y se rompa esa normalización, seguramente habrá más denuncias de violencia pasiva. Listo. Y ya yéndonos hacia qué consecuencias tiene el estar víctima de una dinámica de ley del hielo en la persona que, pues, como lo decíamos, la padece, ¿sí? Y es que efectivamente sí afecta al autoconcepto. Total. La definición que tengo de mí mismo, ¿será que soy buena hija? ¿Será que soy mala pareja? ¿Será que es que soy una persona muy difícil? ¿O es que nadie me puede querer? ¿Cierto? Entonces sí puede generar fácilmente que caigamos en estas preocupaciones, en estas angustias. Y por lo tanto, esa relación con mis pensamientos pues también me hace más propenso a un estado de ánimo bajo, a problemas de ansiedad. Entonces, sí afecta significativamente la salud mental. Digamos que este sería el sustento que tenemos ahorita en la evidencia científica del impacto de esas violencias pasivas en la salud mental de las personas. Claro, además que si hay un mensaje de que tú eres insoportable, tú eres fastidiosa, por eso no te escucho, pues imagínate, o sea, eso obviamente va a generar, es un estresor, va a aumentar los niveles de ansiedad, de depresión, y yo voy a tender a hacer muchas conductas para, si no puedo hablar con mi pareja porque es que yo soy insoportable, pues voy a ir a hacer otra cosa, y más me aíslo, y esto termina siendo un ciclo de violencia como el que conocemos con la violencia física. Entonces, el proceso psicológico puede ayudar a que nosotros nos demos cuenta de que estamos en una dinámica de ley del hielo. Por eso es que muchas veces las personas que ejercen violencia creen que nosotros convencemos a la gente de que está en una situación de violencia, pero no se trata de convencerlos, sino que puede que muchas veces desde el desconocimiento tengamos una venda en los ojos que no nos permite darnos cuenta de qué es lo que nos está afectando, de qué es lo que está impactando. Porque llegan muchas personas con, es que no sé qué me pasa, pero entonces ando muy dependiente de esta persona o de esta pareja. Y cuando vamos a ver ejemplos concretos es que hay ley del hielo de fondo. Esto es un trabajo en conjunto, donde yo en mi proceso me estoy dando cuenta de que esto me vulnera, de que me siento rechazado, aislado, un poco ignorado en esa comunicación. Tú, dentro de tu proceso, la persona que ejerce la violencia, se está dando cuenta de, uy, si yo tengo esta dificultad, es posible que se pueda hacer un trabajo y un proceso psicológico para que esa comunicación mejore, porque la comunicación no es de una sola vía, la comunicación es bidireccional. Todo esto que tú trabajes acá va a tener un impacto acá y viceversa. Acá la invitación es a que se pueda trabajar esa nueva forma de comunicarse y de interactuar entre las parejas o incluso entre otro tipo de interacciones. Y complementando a lo que tú estabas mencionando, es importante que reconozcamos cuando también en ese vínculo la otra parte no quiere trabajar en la comunicación, porque lo que tú dices, o sea, para que trabajemos en el vínculo se requiere la disposición de ambas partes y que queramos construir desde conversaciones incómodas. O sea, no podemos pretender que todas las conversaciones estén ausentes de juicios o de retroalimentaciones, porque es la única manera en la que puede crecer la relación, teniendo conversaciones incómodas. Sí, ahora, si tú identificas que es difícil para ti hacerlo y finalizar una relación donde se encuentra lo que Andrea menciona, pues también te invitamos a que puedas ver los otros episodios que tenemos. El episodio anterior
habla sobre también que puedes vivir solo, sin depender, así que también te invitamos a que veas otros tipos de contenidos que tenemos que te puede ayudar en ese camino. Y también, si la otra persona está en sintonía y en armonía con un cambio, también tenemos mucho contenido que te puede ayudar. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Chao.